Muy bien. Muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a dar inicio a la sesión clínica. Mi nombre es Wendy Arely Santos Fernández, soy residente de segundo año de Alergia e Inmunología Clínica y doy gracias a la doctora Alejandra Macías Baiman por su asesoría para la preparación del tema que a continuación vamos a ver, el cual se titula Trastornos por activación de las células cebadas. Bueno, como introducción, estas es un conjunto de enfermedades en las cuales las células cebadas o mastocitos desempeñan un papel fisiopatológico importante. Anteriormente se tenían diferentes clasificaciones o diferentes denominaciones, entonces podría llegar a ser un poco confuso porque algunos los referían como enfermedades de activación de mastocitos, otros como síndromes de activación de mastocitos. Entonces, en el último informe del consenso de los trastornos de las células cebadas ya se utilizó o se quedó en claro que a todo este grupo de enfermedades se les denomina síndromes de activación de las células cebadas, ¿ok? Y esta va a abarcar pues todos los diagnósticos que a continuación vamos a ver o las diferentes clasificaciones en las cuales la activación de dichas células van a desempeñar un papel fisiopatológico fundamental. Entonces, la activación de las células cebadas puede ser causada por desencadenantes mediados por IgE como no mediados por IgE. Dentro de los mediados por IgE están los alérgenos convencionales que conocemos y dentro de los no mediados por IgE pueden ir desde virus, bacterias, hongos y algunos neuropéptidos también. Entonces van a existir dos circunstancias por las cuales las células cebadas se van a activar, pero puede llegar a ser patológica. En primer lugar, cuando existe una producción anormal de estas células, ya sea de forma cualitativa o cuantitativamente. Y este va a ser el caso de los pacientes que tienen trastornos clonales de los mastocitos, en los cuales el progenitor se va a ver afectado por una mutación y esto va a llevar a que haya una célula cebada neoplásica y que se acumule dentro de los tejidos. Y la segunda causa por la cual estas células se pueden activar de manera patológica es cuando la activación de estas es desproporcionada con respecto a la necesidad de defender al cuerpo en el peligro percibido. Este podría ser el caso, por ejemplo, de cuando existe perdón, se ve un poquito borroso. Cuando existe una amenaza inminente, por ejemplo, de infección, o cuando existen picaduras de venenos, o pueden haber desencadenantes físicos. Entonces, un caso característico de esta activación desproporcionada es la anafilaxia. Ok, entonces, como les mencionaba, la activación de las células cebadas puede ser localizada, como es el caso común de rinitis alérgica, de urticaria o de sibilancias, y puede ser sistémica cuando hay síntomas que involucran dos o más sistemas. Estas también se pueden clasificar de manera general como primarias cuando existe un defecto en el progenitor de estas células cebadas y que va a llevar a una producción anormal cualitativa y cuantitativa. Lo que les mencionaba, entonces, estas células se van a acumular en forma de infiltrados en los tejidos y van a limitar la función de dichos tejidos secundario a esta acumulación. Y en la secundaria es cuando existe una producción normal de las células cebadas en la médula ósea, pero que puede aumentar al medio inflamatorio, como les mencionaba en el caso de las picaduras de venenos, picaduras por himenópteros y también en el caso de anafilaxia. Y bueno, y la idiopática es cuando no se conoce un desencadenante, una mutación genética que sea el causante de esta activación patológica. Bueno, entonces para conocer los trastornos de la activación de los mastocitos, es necesario que conozcamos también la biología y las funciones de estas células tan importantes. Estas van a ser células inmunes que van a estar presentes básicamente en todas las clases de vertebrados y que van a estar distribuidos en todos los tejidos. Entonces, no todo es malo para ellos, sino que van a estar asociados con varios procesos fisiopatológicos e inflamatorios, como por ejemplo el desarrollo de órganos, participan en la homeostasis de la barrera cutánea, en la cicatrización de heridas, en la angiogénesis, en la linfangiogénesis, en la función cardíaca y en la iniciación y progresión del tumor. En los humanos hay dos tipos
identificados de células cebadas, que son las células cebadas TC, y estas se van a caracterizar sobre todo por la liberación de triptasa, o contienen básicamente triptasa y quimasa, y también las células cebadas T, o sea, MCT, que estas liberan sobre todo triptasa. Entonces, las células cebadas van a derivar de células madres hematopoyéticas pluripotenciales, como lo podemos ver en la imagen de la derecha, y estas expresan CD34 positivo y CD17 positivo, y esas tienen un receptor que se llama KIT, que también lo vamos a ver más adelante, y estos surgen en la médula ósea. Estos progenitores de los mastocitos van a entrar en la circulación y van a completar su maduración ya en los tejidos. Entonces, como podemos ver aquí, esta es una imagen de una célula cebada o de un mastocito, y nos encontramos de que tiene una amplia gama de receptores en su superficie, o sea que estos van a actuar como centinelas en el microambiente circundante y van a tener la capacidad de iniciar diferentes procesos bioquímicos e inflamatorios para mantener la homeostasis. Entonces, si podemos ver cada uno de estos receptores, que incluye el receptor de alta afinidad para la IgE, el receptor KIT que les mencionaba anteriormente, el MRGPRX2 que es activado por ciertos fármacos, etcétera. Entonces, esto explicaría por qué las células cebadas no solamente son activadas por antígenos o superantígenos, sino que también por otros estímulos inmunológicos y no inmunológicos. Entonces, aquí podemos ver, como les mencionaba, toda la liberación de mediadores preformados y mediadores formados de nuevo de las células cebadas. Dentro de los mediadores preformados tenemos los que ya conocemos como la histamina, la heparina, la triptasa, la quimasa, las granzima B, etcétera. También tenemos factores que participan en la angiogénesis y en la linfangiogénesis. Tenemos citocinas inflamatorias importantes como interleucina beta, 3, 5, 6, 9, 10, 11, etcétera. También tenemos diferentes quimiosinas y mediadores lipídicos como los leucotrienos, prostaglandinas. Pero también la activación de estas células cebadas no solamente va a liberar este tipo de mediadores, sino que también va a ir acompañada de liberación de vesículas extracelulares, como lo pueden ver aquí en la imagen de abajo, que van a contener también proteasas que son muy específicas y que van a formar trampas extracelulares de ADN. Entonces aquí podemos ver que tras la activación, estos mastocitos pues van a almacenar y liberar todos estos mediadores biológicamente activos, y que van a ir a actuar con las diferentes células inmunitarias. Entonces vemos la cantidad de reacciones o la cantidad de interacciones con células inmunitarias que tienen estas células, desde desde plaquetas, basófilos, neutrófilos, eosinófilos, células T reguladores, TH1, TH2, células natural killer, células linfoides innatas. Entonces, y vemos aquí también que no solamente existen interacciones con células inmunitarias, sino que también pueden interactuar con otras células del cuerpo, porque pues se encuentran básicamente en todos los tejidos y muy cerca también de nervios y de vasos sanguíneos, y pueden interactuar con células endoteliales sanguíneas a través de todos estos receptores, liberando también histaminas, interleucina 13, 1 beta, también con las células endoteliales linfáticas, con células con fibroblastos, con queratinocitos, con osteoblastos y osteoclastos, y esto explicaría el por qué algunas manifestaciones clínicas también de los trastornos de activación de células cebadas se manifiestan. También interactúan con neuronas, con adipocitos, con células de Goblet, con cardiomiocitos, etcétera. Entonces, ¿cómo se van a activar las células cebadas? El mecanismo clásico que todos conocemos es que lo hace por medio del receptor de alta afinidad de la IgE. Entonces, les puse esta imagen aquí para que recordemos un poquito las cadenas del receptor de alta afinidad. Recordemos que tiene una cadena alfa, una cadena beta y que tiene dos cadenas gamma. Entonces, cuando estos receptores adyacentes van a estar cruzados entre sí por los antígenos, y va a existir el entrecruzamiento de la IgE,
Entonces se van a fosforilar, las cadenas beta y gamma dentro de los ITAMs, que son los motivos de activación de tirosina. Y aquí, como podemos ver, o no sé si se alcanza a ver, pero van a reclutar y activar la tirosincinasa, que es la Link y Zinc. Link y Zinc, aquí están, y van a desencadenar toda esta vía de procesos bioquímicos dentro de la célula cebada. Pero también se puede activar a través del receptor KIT por el factor de la célula madre. Entonces existen estas dos vías a través del receptor KIT y a través de la unión a la IgE, al receptor de alta afinidad de la IgE. Entonces, ahora que ya conocimos un poquito más de toda la biología y funciones normales de las células cebadas, estos síndromes como tal de activación se van a definir como una alteración clínica primaria en la que los pacientes van a presentar signos y síntomas episódicos espontáneos de anafilaxia sistémica que van a afectar simultáneamente al menos 2 órganos y son el resultado de mediadores secretados de estas células. ¿Ok? Entonces, dentro de la clasificación, recuerdan que les había mencionado al principio que puede ser primaria, secundaria e idiopática. En la primaria vamos a tener tres subtipos de estos trastornos. El primero de ellos es anafilaxia con un trastorno asociado de células cebadas clonales y a esta es la que se conoce como mastocitosis sistémica. Está el síndrome de activación de células cebadas monoclonales, que también vamos a hablar un pedacito de él más adelante para poder diferenciarlo, y la alfa-triptasemia hereditaria. Dentro de la secundaria, si vemos, tenemos trastornos alérgicos comunes, también activación de células cebadas asociadas con trastornos inflamatorios o neoplásicos crónicos. Tenemos urticarias físicas o urticarias autoinmunes crónicas. La diferencia con estas patologías de este trastorno es que los síntomas van a ser poco frecuentes y que la enfermedad puede llegar a ser esporádica o crónica. Y en la idiopática, es cuando no se ha identificado un desencadenante o una mutación ni un rasgo genético, pero pues sí se ha documentado que existe una desgranulación de las células cebadas y esta puede ser primaria o secundaria también. Aquí incluimos anafilaxias, angioedemas, urticarias. Bueno, aquí básicamente incluyen los que son anafilaxias que se catalogan como anafilaxias idiopáticas. Y aquí está el síndrome de activación de células cebadas, que si recuerdan al principio, así es como ahora comúnmente se le denomina ahora a todos estos trastornos. Entonces las diferentes denominaciones tienden a ser un poco confuso, y la diferencia de estas es que van a presentar igual las mutaciones de las que vamos a ver más adelante, pero no van a cumplir criterios como tal para catalogarlos como mastocitosis. Entonces, ¿qué signos y síntomas nos van a hacer sospechar de un síndrome de activación de células cebadas? Bueno, como podemos ver en esta imagen, los síntomas pueden ser muy generales, no existen síntomas específicos y pueden ir desde sistémicos como anafilaxias, síncopes, fatigas. Pueden ser síntomas dermatológicos que también ya conocemos como rubor, exantema, prurito, ronchas. Síntomas cardiovasculares, hipotensión, choque, dolor torácico, sibilancias. En el músculo esquelético puede haber dolor óseo, dolor muscular, enfermedad degenerativa de disco y osteoporosis y osteopenia. Y esto recordemos por las interacciones que tiene las células cebadas con los osteoblastos y osteoclastos. También afecta el aparato gastrointestinal, náusea, vómito, dolor abdominal, reflujo, diarrea, malabsorción. Y en el neurológico vamos a tener mareos, vértigos, aturdimientos, parestesias, cefaleas, etc. Entonces, como podemos ver, ningún signo o síntoma va a ser específico. Entonces, para que nosotros podamos catalogar a esta enfermedad como un trastorno de activación de las células cebadas, es necesario que cumplan estos 3 criterios.
Uno, que los síntomas sean episódicos y que sean multisistémicos y que sean compatibles, ¿verdad? Con la activación de células cebadas, o sea, es decir, los síntomas que acabo de mencionar anteriormente. Que exista una respuesta adecuada a los medicamentos dirigidos contra la activación de células cebadas, que también lo vamos a ver más adelante. Y el tercero es que existan o que se haya documentado que los marcadores validados para la activación de células cebadas, ya sea en suero o en orina, estén elevados durante un periodo sintomático en comparación con niveles basales. Entonces, como vemos, son muchos síndromes que se engloban acá. Vamos a hablar específicamente de la mastocitosis, que es de los trastornos más comunes. Y este se va a referir a un grupo heterogéneo también de trastornos clínicos que se caracterizan por la acumulación anormal de las células cebadas en varios tejidos. Entonces, esta enfermedad se da por una mutación en el KIT, que es el receptor en el que se encuentra localizado en el codón D816V, y este va a ser el más común. Y este va a involucrar la porción de la tirosina intracelular del gen. Entonces, este receptor KIT va a participar en la diferenciación, proliferación y protección de la apoptosis de las células cebadas. Pero también se pueden encontrar se pueden encontrar otras mutaciones diferentes a lo largo de todas las regiones del gen KIT, en los dominios tanto extracelulares, transmembrana o yuxtamembrana también. Pero esta es la más común. Recordemos, existen más mutaciones, pero esta va a ser la más común. Entonces, como les mencionaba, este es un trastorno muy heterogéneo y esto va a ir desde la presentación clínica, que va a ser el resultado de la carga y la actividad de estas células, el tipo de lesiones, la edad del paciente al inicio y trastornos hematológicos asociados. Entonces, en adultos recordemos que la presentación más común va a ser la presentación sistémica, y en niños la mastocitosis típica de la infancia va a ser cutánea y va a ser transitoria. De forma clínica la podemos clasificar en forma cutánea y sistémica. La cutánea, pues como su nombre lo dice, solo va a afectar la piel. Esta es más frecuente y esta va a tener un mejor pronóstico. Y en la sistémica, aquí es cuando existe una infiltración de estas células cebadas en órganos extracutáneos como el vaso, hígado y la médula ósea. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, también aquí existe otra nueva clasificación de la mastocitosis cutánea y la mastocitosis sistémica, que incluyen la mastocitosis cutánea, la mastocitosis maculopapular, que anteriormente se le conocía como urticaria pigmentosa, la mastocitosis cutánea difusa y el mastocitoma solitario de la piel. Dentro de la mastocitosis sistémica también tenemos otra gama de clasificación, y en la cual se encuentra la indolente, la latente, la que tiene neoplasia hematológica asociada, la agresiva y la leucemia de células cebadas, y también existe el sarcoma de células cebadas, que este es muchísimo más raro. ¿Okay? En cuanto a la epidemiología, esta es una enfermedad pues poco frecuente. Se estima una prevalencia de 1 por cada 60,000 y una incidencia de 0.5 a 1 por 100,000 por año en Estados Unidos. La proporción de hombre y mujer es igual, 1:1. Esta, como les mencionaba, es más común en niños que en adultos, y en muchos niños los síntomas pueden remitir con la pubertad, aunque esto no está 100% esclarecido porque no existen revisiones sistemáticas a largo plazo que puedan evidenciarlo por completamente. Y en los adultos el inicio de esta enfermedad va entre los 20 y los 50 años, pero por lo general se diagnostica hasta los 40 y los 60 años. Y existe enfermedad congénita en un 15 o un 25% de los casos, y esta suele ocurrir sobre todo antes de los 2 años de edad. Y en la mayoría de los casos, pues la enfermedad va a ser espontánea. ¿Okay? Dentro de la fisiopatología, lo que ya mencionamos, básicamente la forma en que se activa, pero hablando específicamente de la mastocitosis, pueden haber 3 etiopatogenias específicas, por decirlo así. Una es la mutación en el gen KIT, como ya les había mencionado, en el gen c-KIT, y esto lo que va a hacer es que va a desencadenar toda la cascada
que estaba en color verde en la imagen de la célula cebada que mencioné anteriormente. Y esto va a llevar a que haya un aumento en el número y una activación patológica de estas. También puede haber expresión del antígeno de superficie de las células C2, que esto también va a llevar a una infiltración de las células cebadas en los tejidos, la liberación de los mediadores y por ende el daño a estos. Y por último, dentro de las otras etiologías comunes es el fracaso de la apoptosis de las células cebadas. Entonces, hablando de la mastocitosis cutánea, esta va a ser una proliferación de células que van a estar en la piel. Esta, sobre todo, es una enfermedad de la niñez y ya que el 90% va a iniciar antes de los 2 años de edad. Aunque aproximadamente el 4 al 8% de los pacientes van a tener una enfermedad familiar. De los subtipos, recuerden, de la mastocitosis cutánea, la urticaria pigmentosa es la que tiene las tasas de incidencia más alta y en cualquiera de todos los subtipos de la mastocitosis cutánea se van a encontrar ampollas o bulas, prurito y enrojecimiento. Entonces aquí tenemos imágenes de mastocitosis cutánea maculopapular o urticaria pigmentosa. Como podemos ver, el patrón es muy heterogéneo, pero las lesiones tienen apariencia muy variable. Pueden ir desde máculas, pápulas, placas o pequeños nódulos de color marrón rojizo. Y esta también a su vez se va a clasificar en, va a subclasificar en monomorfa y polimorfa. Entonces, sí, aquí como podemos ver en la imagen de la monomorfa, esta se caracteriza sobre todo por lesiones maculopapulares que son muy homogéneas, si ven se parecen muchísimo y generalmente van a mostrar una distribución central del cuerpo en propagación, o sea que va a ser como centrífuga, o sea, básicamente tórax y abdomen. La monomorfa sí va a ser más común en adultos y esta va a tener un inicio tardío de la enfermedad, normalmente 58% después de los 24 meses de edad y una mayor duración de la enfermedad y por lo general, como les mencionaba, puede persistir hasta la edad adulta. En cuanto a la polimorfa, si vemos estas ya son lesiones cutáneas muy heterogéneas que van a mostrar diferentes formas, como pueden ser maculares, tipo placas o nodulares, y estas van a tener un inicio más temprano, menor a los 7 meses de edad y una duración más corta de la edad. Estas, pues, obviamente es más común en niños y se pueden distribuir en cualquier parte del cuerpo también. Dentro de la mastocitosis difusa, que es la otra clasificación de la mastocitosis cutánea, esta se define por un engrosamiento generalizado de casi toda la piel en ausencia de lesiones cutáneas hiperpigmentadas individuales, ¿ok? Pero no todos los pacientes que presentan enfermedad cutánea van a corresponder a una mastocitosis difusa. Esta es una enfermedad rara y por lo general se va a asociar con síntomas sistémicos como enrojecimiento, síntomas gastrointestinales y en los casos más graves, hipotensión. Por lo general, estos niños tienden a tener episodios recurrentes como de ampollas o generalizadas, que incluso se pueden ver, como lo vemos en la imagen, como que fueran flictenas de quemaduras de la piel. Y esta, pues, la piel va a estar por lo general muy engrosada y se puede conocer como piel de elefante, piel de cocodrilo, piel de naranja, o sea, tiene un aspecto muy corroso. Y no solo pueden tener ámpulas, sino que también pueden tener pápulas, pueden mostrar dermografismo y también son más comunes y tienen signo de Darier positivo. Y bueno, estos también, como vemos en las imágenes, los casos se presentan antes de los 7 meses de edad. Y bueno, en el mastocitoma cutáneo, este es el segundo tipo más común. Este se va a presentar como un nódulo único, elevado, de color marrón rojizo, amarillo, anaranjado, que va a medir más de 1 centímetro de diámetro. Y estos mastocitomas se encuentran predominantemente en extremidades, pero también pueden encontrarse en la cabeza y en el tronco, y las lesiones pueden llegar a formar ámpulas o ampollas. Y todos aquellos casos que presentan un máximo de 3 lesiones cutáneas se les va a conocer como mastocitomas. Los pacientes que tienen 4 o más lesiones
por lo general se prefiere el término de mastocitosis maculopapular. Y una característica importante que tiene el mastocitoma es que tiene un patrón dinámico de las lesiones cutáneas que inicialmente pueden aumentar de tamaño, pero por ejemplo no en número, siempre tienen que ser menor a 3 y se pueden convertir en otros tipos de lesiones. Por ejemplo, de nódulos a pápulas o de pápulas a nódulos, ¿ok? Y el patrón histológico que tiene el mastocitoma cutáneo es muy, o básicamente no se distingue de una mastocitosis difusa, y en estos pacientes tampoco se debería de realizar el signo de Darier, ni en los pacientes con mastocitosis difusa, ni en los pacientes con mastocitoma cutáneo. Y esta es que se produce una roncha y una erupción después de un ligero rascado, y dentro del 40 al 100% de los pacientes que tienen mastocitosis cutánea van a presentar este signo, pero no se debería de realizar porque existe el riesgo de la desgranulación de las células cebadas y que puedan llevar a tener manifestaciones más graves. La diferencia con el dermografismo es que el dermografismo va a respetar la piel sana, o sea, se va a manifestar también en la piel sana. Y bueno, hablando de la mastocitosis cutánea, perdón, sistémica, esta es una proliferación clonal de mastocitos que, como ya su nombre lo dice y lo mencionamos anteriormente, va a ser en órganos extracutáneos, y en los adultos se va a presentar en el 95% de los casos. De estos, la indolente y la que tiene enfermedad hematológica asociada de la línea ajena a las células cebadas van a comprender el 85% de los pacientes y van a ser igual de frecuentes. Entonces, van a tener tres síntomas, por decirlo así. Estos pacientes con mastocitosis sistémicas van a tener síntomas cutáneos y van a ser los síntomas que más van a predominar. La urticaria pigmentosa, que es dentro de la cutánea, esta va a ser un rasgo característico de esta y se va a presentar hasta en el 90% de los pacientes. Y el prurito va a ser lo que más va a afectar. También están los síntomas de la liberación de las células cebadas, que son todos los que ya conocimos, que estos pues causan vasodilatación, pueden haber hipotensión, rubor, el prurito, malestares abdominales, náusea, etc. Y luego están los síntomas causados por la infiltración de órganos no cutáneos. De estos los más comunes son hígado, vaso y ganglios linfáticos. ¿Ok? Bueno, entonces para clasificar la mastocitosis sistémica van a existir criterios específicos. Estos a lo mejor pueden ser un poquito difíciles o complejos, pero hay que memorizarlos para poder aprenderlos. Tiene un criterio mayor y un criterio menor. Se hace el diagnóstico o al menos 3 criterios menores. Entonces, el criterio mayor es que existe el infiltrado denso y multifocal de las células cebadas o mastocitos de más de 15 células cebadas en agregados y que estén detectados en secciones de la médula ósea u otros órganos extracutáneos. Y dentro de los criterios menores, va a ser que se les realice biopsia de médula ósea o de otros órganos extracutáneos y que exista más del 25% de las células cebadas en el infiltrado, o que tengan una morfología atípica o en forma de uso, y que más del 25% sean células también inmaduras o atípicas, que se detecte la mutación puntual en el codón 816 para el c-KIT en la médula ósea, ya sea en sangre o en otro órgano extracutáneo, que las células cebadas en médula ósea expresen CD25 con o sin CD2, que ese también lo vamos a ver más adelante al momento de hacer el diagnóstico, y que tenga, recuerden, marcadores elevados. De estos, predominantemente la triptasa total sérica, que esté persistente de más de 20 nanogramos por mililitros, a menos de que exista una neoplasia mieloide asociado, que en este caso, pues, este parámetro no sería válido. Y ahora, las clasificaciones de la mastocitosis o los criterios diagnósticos nos incluyen estos hallazgos B y unos hallazgos C, porque estos son más típicos de los diferentes tipos de mastocitosis sistémica. Entonces, si hay pacientes que no cumplen, por ejemplo, todos o no cumplen estos criterios, pero tienen estos hallazgos B o los hallazgos C, entonces podemos clasificarlos de acuerdo al tipo de mastocitosis sistémica.
Los hallazgos B incluyen la carga elevada de células cebadas con infiltración de la médula ósea de más de un 30% y niveles de triptasa sérica muy elevados, mayores a 200. Que la médula ósea esté hipercelular o que tenga signos de mielodisplasia, que exista hepatoesplenomegalia, pero aquí es muy importante que no existan alteraciones funcionales, es decir, que nada más se palpe la hepatoesplenomegalia, pero que tengan su función normal. Y luego están los ganglios linfáticos que miden más de 2 centímetros en la ecografía o en TAC. Entonces, como les mencionaba, estos pueden ser un poquito tediosos, pero es de memorizarlos. Y en los hallazgos C, aquí a lo mejor nos pueden resultar un poquito más fáciles de aprender. Esto, porque estos están más asociados con neoplasias. Entonces, si tenemos infiltración de la médula de células cebadas neoplásicas, perdón, se van a manifestar con citopenias. Entonces, podemos tener recuentos absolutos de neutrófilos bajos, menor a 1, anemia con hemoglobina menor a 10 o recuento de plaquetas bajo, menor a 100. Entonces, este es uno de los principales hallazgos. Luego, que tengamos hepatomegalia palpable, pero que haya deterioro de la función, es decir, que el paciente pueda presentar ascitis o hipertensión portal. También afectación esquelética con grandes lesiones osteolíticas y que puedan existir o no fracturas patológicas, excepto si son por osteoporosis, porque no calificarían como un hallazgo C. Que haya esplenomegalia palpable con hiperesplenismo y que haya malabsorción con pérdida de peso debido a la infiltración de estas células cebadas en el aparato gastrointestinal. Entonces, comenzando con la mastocitosis indolente, esta va a ser la variante más común, como les mencionaba. Esta se presenta en adultos y tiene un buen pronóstico. Alrededor del 95% de los pacientes van a presentar lesiones papulares similares a las de la urticaria pigmentosa, como sobre todo la monomorfa, con una distribución al centro. Y pueden tener hepatomegalia, hepato y esplenomegalia, sin embargo, el grado de infiltración de la médula ósea es baja, es decir, menos del 5%. Entonces, estos pacientes van a cumplir con los criterios de una mastocitosis sistémica, pero no van a existir hallazgos C. Es decir, no van a haber citopenias, no va a haber disfunción de hígado y vaso y no van a existir fracturas patológicas. Esta es una enfermedad que tiene una prevalencia global de 1 en 20,000 y 1 en 40,000 y tienen también un riesgo de desarrollar leucemia de células cebadas en 1 al 3%. Ahora, de la mastocitosis sistémica latente, esta se va a caracterizar porque por el contrario a la indolente, que solamente tiene una infiltración de menos del 5%, estos sí se van a caracterizar porque tienen una alta carga de mastocitos que va a estar definida por la presencia de más de 2 hallazgos B. Entonces aquí, para recapitular, los hallazgos B era que existieran células cebadas en más del 30% y que existiera una triptasa sérica muy elevada de más de 200, que exista hipercelularidad en la médula ósea, pero que no hayan citopenias y que la organomegalia no tenga deterioro funcional. En esta latente, la edad del diagnóstico ya suele ser a los 64 años, pueden tener datos de anemia o astenia y tienen una menor esperanza de vida, 10 años en comparación con la indolente, que es de 25 años. Luego, la mastocitosis sistémica con neoplasia hematológica asociada, como les mencionaba, esta es la segunda más común junto con la indolente. La frecuencia va a variar de un 5 a un 40% de todos los casos de mastocitosis sistémica. Tiene una prevalencia de 1 a 9 por cada 100,000. Y las neoplasias hematológicas asociadas más comunes va a ser el síndrome mieloproliferativo en un 45%, la leucemia mielomonocítica crónica en un 29% y el síndrome mielodisplásico en un 23%. La mediana de supervivencia global en estos estudios fue de 24 meses. ¿Okay?
Y luego está la mastocitosis sistémica agresiva, que este es el tercero más común y se va a presentar en 6% de todos los casos de mastocitosis sistémica. Esta, pues como su nombre lo dice, es agresiva y va a tener síntomas constitucionales hasta en un 60%. Aquí va a existir hepatomegalia, linfadenopatía y anemia grave con hemoglobina menor a 10. Estas tienen una supervivencia de 41 meses y tienen transformación leucémica en el 5%. Por lo general empeoran en 1 a 2 años después del diagnóstico y todas estas van a cumplir los criterios de una mastocitosis sistémica, pero van a tener uno o más hallazgos C. Como les mencionaba, hepatomegalia ya sea con ascitis o hipertensión portal, esplenomegalia con hiperesplenismo, pero aquí todavía no hay evidencia de leucemia de las células cebadas. Y bueno, y esta es muy agresiva, pero afortunadamente es la más rara. Esta solo se manifiesta en el 1% de los pacientes con mastocitosis sistémica. Esta también va a cumplir con todos los criterios de la mastocitosis sistémica, pero la biopsia de la médula ósea va a mostrar una infiltración difusa, densa, y por lo general las células van a estar atípicas, ¿ok? Y en el frotis de aspirado de médula ósea van a mostrar más del 20% del infiltrado de las células cebadas y en los casos clásicos pueden presentar más del 10% de glóbulos blancos en la sangre periférica y de hecho también pueden haber eosinofilia. Entonces, y algo que nos haría diferenciar esta leucemia de células cebadas es que los mastocitos van a expresarse de 117 y triptasa. Y lo más característico va a ser esto, que van a tener una coexpresión aberrante de C2 y CD25. Y puede expresarse también CD30, como lo podemos ver aquí, o sea, todos van a tener expresión de triptasa y CD127, pero los que son específicos de la leucemia de los mastocitos va a ser CD30, CD2 y CD25, y este pues tiene un pronóstico reservado porque tienen una supervivencia corta de aproximadamente 6 meses. Entonces, para llegar al diagnóstico de todos estos trastornos, pues nos vamos a guiar de las manifestaciones clínicas, de la histología de la médula ósea, de la inmunofenotipificación de las células cebadas, los niveles de triptasa sérica y por ende también el estudio molecular. Aquí en este esquema me gustó porque está muy bonito y nos puede ayudar a guiarnos de, por ejemplo, qué tipo de mastocitosis sistémica tiene nuestro paciente. Como podemos ver, los síntomas van a ser muy inespecíficos, síntomas en la piel, gastrointestinales, cardiovasculares y neurológicos nos podrían llevar más a una mastocitosis indolente o una mastocitosis latente. Si tenemos datos ya o afectación del hueso, por ejemplo, osteopenia, osteoporosis, dolor lumbar o síntomas constitucionales comunes como fatiga, artralgias, mialgias, entonces sudoraciones, pues esto nos podría llevar a pensar de que se trate de una mastocitosis sistémica agresiva o que esté asociado a una neoplasia hematológica. Y luego, pues ya si tenemos todos estos síntomas de osteolisis con fracturas patológicas, linfadenopatías, esplenomegalia con hiperesplenismo, hepatomegalia, ascitis, citopenia y malabsorción, pues esto nos hace pensar sobre todo de que pudiera tratarse de una leucemia de células cebadas. Entonces aquí está muy bonito porque nos dice que estas son las más leves y pues por ende estas son las más graves y el tipo de manifestaciones clínicas. Ahora bien, como los síntomas son muy inespecíficos, pues es necesario realizar biopsia para estos pacientes. Entonces, empezando con la mastocitosis cutánea, en los 3 tipos de mastocitosis cutánea, las células cebadas se van a infiltrar en la dermis sin afectar la epidermis. Entonces, estos mastocitos pueden encontrarse o ser de forma esférica, como comúnmente es, de forma fusiforme con núcleos redondos ovalados, pueden tener cromatina agrupada,
nucleolos discretos y abundante citoplasma. Y en la imagen, por ejemplo, de la A, que es el de una urticaria pigmentosa, los mastocitos sobre todo son prominentes en la dermis papilar y se van a extender hacia la dermis reticular y van a tener una distribución perivascular. Y del lado del inciso C y D, este es una biopsia de un mastocitoma cutáneo, en el cual la piel va a mostrar, o la dermis va a encontrarse con un espesor y se van a infiltrar sobre todo también, se pueden llegar a infiltrar no solo en la dermis, sino que también en el tejido adiposo subyacente. También es bien importante que se haga el examen histológico con todas las tinciones para encontrar los mastocitos densos multifocales. Entonces, normalmente los marcadores, perdón, eso quise decir, los marcadores inmunohistoquímicos más sensibles va a ser la triptasa. Es decir, estos pacientes todos que tengan mastocitosis, ya sea sistémica o cutánea, van a tener triptasa. Puede haber la expresión aberrante de CD25, como les mencionaba, y esto sobre todo para detectar células cebadas anormales en todos los tipos y que esto nos pudiera llevar a una sospecha de una leucemia o de una agresiva. Y bueno, la expresión de CD30, buscarla, la expresión de CD117 positivo, perdón. Y bueno, las células normales, recordemos que no expresan el CD2 ni el CD25 y entonces esto nos haría sospechar de la leucemia. Y en cuanto a la triptasa sérica, que es un marcador, este es el marcador más específico y el más utilizado. Con mayor a 20 se puede hacer el diagnóstico y lo normal es de 5 nanogramos por mililitro. Casi siempre esta va a aumentar en los pacientes que tienen estos episodios de activación de células cebadas, sobre todo hipotensivas o aquellos casos como les mencionaba, que se cataloguen como anafilaxis idiopáticas. Entonces, por lo tanto, debe de medirse dentro de las 4 horas posteriores a un episodio y compararlo con valores de referencia. Y esto debe de hacerse así porque alcanza su pico máximo 1 hora, pero los niveles vuelven a la normalidad después de las 4 horas o después de un evento de activación de células cebadas. Y bueno, aquí también puse este algoritmo diagnóstico que también nos lleva nos guía a distinguir en qué tipo de mastocitosis sistémica tiene nuestro paciente. Y como les mencionaba, aquí esto es lo clásico. Siempre medir los niveles de triptasa sérica, digo, independientemente de la clínica del paciente, y siempre hacer una biopsia de médula ósea y medir los marcadores inmunohistoquímicos sobre CD25, que también pueden ser medidos por flujometría de flujo. Y pues buscar la mutación del KIT de 816V, que esta es la más común. Y luego, si el paciente cumple criterios para mastocitosis sistémica y si no está asociado a una neoplasia, entonces aquí si tenemos más del 20% de los mastocitos en la médula ósea, pues puede tratarse de una leucemia de células cebadas. Si no, pero tenemos hallazgo C, lo más común es que sea una agresiva. Y si no tenemos hallazgo C, pero tenemos 2 criterios B, esto significa que puede ser una mastocitosis sistémica latente. ¿Okay? También existen otros marcadores de activación de las células cebadas, que son los metabolitos urinarios de histamina. Estos sí se van a correlacionar con la carga y activación, sobre todo el N-metilhistamina y el ácido 1-metil-4-imidazol acético, y estas se deben de recolectar en muestras de 24 horas. Estos metabolitos urinarios de histamina son bastante específicos para la activación de mastocitos, pero pueden verse influenciados por la dieta o contaminación bacteriana. Aparte de eso, los puntos de corte no están establecidos en la actualidad. También pueden medirse en prostaglandina T2 urinaria o sus metabolitos, cuyo metabolito es la 11B prostaglandina F2A. Esta no es específica y tampoco tiene niveles de corte establecido y pues no se recomienda utilizarlo como marcador único. También los leucotrienos E4 urinarios, también están elevadas en pacientes con trastornos de activación de mastocitos,
pero con ello se cuenta con una menor experiencia clínica, aunque podría orientar la terapia dirigida a los leucotrienos, pero tampoco existen valores de referencia establecidos. Y por último, bueno, quise poner aquí el síndrome de activación de células cebadas monoclonales, que a mí me confundía mucho. Yo decía, ¿cuál es la diferencia de este con el resto de los trastornos? Y en este, pues es igual, pacientes que presentan síntomas de activación y que por lo general, y aquí es lo importante, se diagnostican como anafilaxias idiopáticas, porque estos pacientes por lo general carecen de hallazgos cutáneos, pero tienen la mutación del KIT de 816V o tienen mastocitos CD25 positivos en la médula ósea. Aquí la diferencia es que estos pacientes van a tener niveles de triptasa menores a 20 y tienen una carga de células cebadas normal a baja. Por lo tanto, no van a satisfacer todos los criterios para que se catalogue como diagnóstico de mastocitosis sistémica, pero como les mencionaba, por lo general son infradiagnosticados o estos pacientes se catalogan como anafilaxias idiopáticas. Entonces aquí puse una tablita para diferenciar, que la verdad es muy difícil diferenciarlo de un síndrome de activación de mastocitos con la anafilaxia idiopática, porque en ambos los síntomas ocurren en episodios y estos son muy definidos. Ambos pueden tener elevación de los marcadores de activación, pero por ejemplo en la anafilaxia idiopática, si está negativo, por ejemplo, si tenemos el nivel del triptasa bajo, no nos excluye el diagnóstico de una anafilaxia idiopática siempre y cuando nuestro paciente pues cumpla los criterios clínicos para definirlo como anafilaxia. Mientras que para considerarlo síndrome de activación de células cebadas, recordemos que sí o sí debe de tener elevación. Y bueno, ambos tienen que tener una respuesta positiva a los medicamentos que van dirigidos contra las células cebadas. Por lo general, la anafilaxia idiopática tiene compromiso respiratorio o hipotensión durante los episodios, aunque los trastornos de activación de células cebadas pues también pueden llegar a tenerlo. Y la anafilaxia idiopática no está no está asociado con un desencadenante clonal, es decir, no va a haber hipercelularidad de la médula ósea y no se van a encontrar los infiltrados de las células cebadas, y esto pues básicamente es lo que nos haría la diferencia con los síndromes de activación de mastocitos. En cuanto al tratamiento, lo principal es evitar los desencadenantes. ¿Por qué? Porque estos pacientes pues tienen ahí las células cebadas activadas, entonces exposiciones como por ejemplo el calor, la humedad, el frío, el estrés emocional, el ejercicio extenuante, el alcohol, comida picante, infecciones, vacunas, incluso anestesia, cirugías, pues o procedimientos endoscópicos, procedimientos dentales, pueden llegar a desencadenar o a activar nuevamente estas células cebadas. Y los pacientes que tienen anafilaxia o reacciones de hipersensibilidad a los picadores de venenos de himenóptero deben de recibir inmunoterapia de forma indefinida. Y estos pacientes también suelen presentar un riesgo de anafilaxia grave contra el veneno de himenóptero, independientemente si tenga o no el antecedente de ser alérgico a estos animales. Y el tratamiento pues es farmacológico, y como estos pacientes se manifiestan de forma indefinida con una anafilaxia o tienen manifestaciones pues básicamente iguales que la anafilaxia, todos nuestros pacientes deben de contar con su kit de adrenalina. Y el tratamiento farmacológico incluye los antihistamínicos H1, agentes modificadores de leucotrienos, cromoglicato sódico, glucocorticoides y incluso el omalizumab. Aquí son dos tablitas donde vemos que el tratamiento es dirigido. Recordemos que la mastocitosis sistémica no, es una enfermedad que no tiene cura. La mastocitosis cutánea sí tiende a resolver con la adolescencia en la mayoría de los casos. Y estos son los antihistamínicos que podemos utilizar. Son los que comúnmente utilizamos como cetiricina, fexofenadina y hidroxicina. Podemos utilizar antagonistas de los leucotrienos y también del tipo de manifestación, ¿verdad?
Si son síntomas abdominales, inhibidores de la bomba de protones, cromoglicato sódico, corticosteroides, etc. Y si son cutáneos, también podemos utilizar esteroides cutáneos, sobre todo para mastocitomas o urticarias pigmentadas también. Entonces, el tratamiento va igual. Si hay osteoporosis, pues tratarlo con bifosfonatos, con algunos inmunomoduladores también. Y esta es una tabla. Bueno, aquí nada más para mencionar que dentro de la mastocitosis sistémica, no solamente existe el evitar el desencadenante y tratarlo con antihistamínicos, antileucotrienos, sino que también en el caso, por ejemplo, de la indolente, cuando el paciente se vaya a someter a ciertos procedimientos quirúrgicos y dentales, sí se debe de mantener o se debe de tener como un manejo multidisciplinario para estos pacientes y evitar sobre todo aquellos fármacos que sean desencadenantes más comunes, como por ejemplo los opioides. Y bueno, para el caso de las agresivas, existen también en la actualidad en ensayos clínicos fármacos que se están estudiando como un inhibidor del KIT mutante, que esto pues básicamente sería la cura de la enfermedad también. Y por último, para las neoplasias y para las agresivas, pues el trasplante de células hematopoyéticas sería parte del tratamiento definitivo. Y bueno, ya para terminar, como conclusiones en generales de la plática, la mastocitosis cutánea se limita a la piel y es más frecuente en niños, mientras que la sistémica se caracteriza por la acumulación de estas células en uno o más sistemas de órganos y se presenta por lo general en la edad adulta. Los pacientes con mastocitosis representan un grupo heterogéneo en términos de presentación clínica. En la actualidad no existe una cura como tal para la mastocitosis sistémica. Esta es una enfermedad rara, pero probablemente en nuestro medio es infradiagnosticado y las manifestaciones clínicas, un nivel de triptasa sérica elevada y la biopsia constituyen el estándar de oro para su diagnóstico. Como conclusiones personales puse que los síndromes de activación de los mastocitos son grupos heterogéneos de enfermedades poco comunes, muy complejas, cuyas manifestaciones son inespecíficas y que es importante llevar más allá del abordaje diagnóstico en aquellos pacientes que inicialmente son catalogados como anafilaxis idiopáticas, y al no disponer nosotros de no siempre disponer de un estudio molecular, es de suma importancia pues realizar biopsia de piel a todos los pacientes que tengan biomarcadores elevados de activación de células cebadas, es decir, niveles de triptasas elevada. Y sería todo por mi parte. Muchísimas gracias.